Y a su vez lo dividimos en un compartimiento anterior, medio y posterior. Entonces, con esta clasificación decimos que el corazón se encuentra en el mediastino medio, en la parte inferior, ¿verdad? Ya lo veíamos en la otra proyección, dirigiéndose un poquito hacia la izquierda, de manera que la punta o el ápex queda en el quinto espacio intercostal izquierdo. Vemos en esta serie de diapositivas, vamos a ver en diferentes cortes cómo vamos a encontrar las diferentes estructuras que se encuentran dentro del tórax. Aquí, por ejemplo, en esta proyección anterior, vemos cómo el tejido pulmonar, ¿sí?, prácticamente rodea al corazón y no nos deja verlo en esta proyección. Sin embargo, a medida que vamos haciendo cortes, ¿sí?, vemos aquí ya la silueta cardíaca, ¿sí?, en cortes más internos. Aquí vemos el pericardio. Aquí ya se ha hecho disección del pericardio y podemos ver la cara anterior del corazón. Fíjense que aquí ya podemos diferenciar una de las cavidades, que son las aurículas. En este caso, la aurícula derecha, separada de las cavidades ventriculares a través o por medio de este surco, que es el surco llamado aurículo ventricular. Y en los ventrículos podemos diferenciar este que es el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, precisamente por este surco, que es el surco interventricular anterior. Por aquí vamos a ver más adelante, corre una de las principales arterias que irrigan al corazón, que es la arteria descendente anterior. Y en la parte superior, sí, vemos el nacimiento de las grandes arterias, en este caso la aorta y acá el tronco de la arteria pulmonar. En un corte ya más profundo, vemos las arterias coronarias, las venas coronarias también, y aquí vemos la cavidad auricular derecha. Este sería el ventrículo derecho y esta porción muscular que llamamos infundíbulo pulmonar. Aquí ya en este corte ya más profundo vemos la parte interna, ¿verdad?, de las cavidades del corazón, la aurícula derecha, vemos aquí el ventrículo derecho, vemos aquí la válvula tricúspide y acá el anillo y la válvula pulmonar, ¿sí? Aquí es lo que les decía, el infundíbulo pulmonar, que es una porción muscular del ventrículo derecho. Vean en esta imagen cómo la vía de entrada del ventrículo derecho, que sería esta por la válvula tricúspide, está muy bien definida de la vía de salida, que sería esta a través del infundíbulo pulmonar. Aquí vemos parte del tabique interventricular y acá parte de la cavidad ventricular izquierda. Ya en una proyección más profunda, ya se ha quitado lo que es la imagen del corazón y vemos aquí las venas pulmonares, vemos aquí la aorta, la arteria pulmonar y acá la vena cava superior, acá la vena cava inferior. Ya en las estructuras más posteriores, nada más vemos aquí la rama derecha de la arteria pulmonar, el tronco, la rama izquierda, y esto ya sería parte del callado de la aorta. Y aquí ya se han retirado prácticamente ya todas las estructuras del corazón. Vemos acá ya la columna vertebral, que es la parte más posterior. Dentro de las relaciones anatómicas del corazón y que vale la pena recordar, si bien decimos que está rodeado prácticamente de tejido pulmonar, hay tres relaciones importantes que debemos tener en mente. Una de ellas es con el
bronquio izquierdo, porque esto tiene también una aplicación práctica, ¿verdad? En el estudio radiológico. Y la aurícula izquierda es la que se relaciona con el bronquio izquierdo. Lo mismo que con el esófago y el nervio laringio o recurrente izquierdo. Aquí vemos en un corte sagital, vemos como la aurícula izquierda es la cavidad más posterior del corazón. Vemos aquí la aurícula izquierda y esto sería el ventrículo izquierdo. Y vean su relación estrecha con el esófago. Y esto, les digo, tiene aplicación práctica. Y ya en la parte posterior vemos aquí la columna vertebral. Alguna vez algún ecocardiografista nos decía que realmente la nomenclatura de corazón derecho, que sería este, y corazón izquierdo, es una nomenclatura mal empleada porque deberíamos hablar más bien de una parte anterior y una parte posterior. Sin embargo, esta nomenclatura ya está tan arraigada que es difícil que podamos modificarla, de manera que siempre nos vamos a referir como corazón derecho o la parte derecha del corazón, ¿sí? Que es más anterior. Vean cómo el ventrículo derecho tiene relación con la parte anterior del tórax, ¿sí? Una porción del ventrículo derecho y la punta del corazón que decíamos a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo y que también lo podemos detectar desde el punto de vista clínico. Aquí lo vemos en la configuración externa, la aurícula derecha separada por el surco auriculoventricular del ventrículo derecho y este a su vez separado del ventrículo izquierdo por el surco interventricular anterior. En esta serie de proyecciones vamos a hacer una disección del corazón. Esta sería la proyección anterior, ¿sí? Del corazón. Y podemos ver otra vez la aurícula derecha, ¿sí? Separada del ventrículo por el surco auriculoventricular, que lo vemos aquí. Aquí la aorta, el tronco de la arteria pulmonar. Esta sería la rama izquierda de la pulmonar. Y acá vemos el infundíbulo pulmonar. Ventrículo derecho en la cara anterior y este es el surco interventricular anterior. Acá tendríamos el ventrículo izquierdo y esta es la orejuela izquierda. Aquí vemos la llegada de las venas pulmonares izquierdas a la cavidad auricular izquierda. Ahora vamos a hacer un corte a este nivel donde le estoy señalando, así como si cortáramos un filetito y le vamos a dar vuelta, de manera que vamos a ver ya una parte interna del corazón. Aquí vemos el infundíbulo pulmonar, este es la válvula pulmonar, este es el tronco de la arteria pulmonar, este es el ventrículo derecho y una de las estructuras características del ventrículo derecho, que es la banda moderador, ¿sí? Y aquí vemos el septum interventricular y una pequeña porción nada más del ventrículo izquierdo. En esta otra proyección ya vemos una parte más interna, ¿sí? de las cavidades cardíacas. Vemos aquí el ventrículo derecho. Esto es el tabique interventricular. Vean cómo la mayor parte del tabique es muscular. Y recuerden ustedes que este tabique va a funcionar prácticamente como si fuera parte de la pared ventricular izquierda. Y esta porción superior es lo que llamamos la porción membranosa del tabique interventricular. Aunque lo vemos aquí muy sencillo,
Es una porción anatómica muy compleja y es también un lugar muy frecuente donde vamos a encontrar un defecto congénito que sería la comunicación interventricular. Esto es la válvula aórtica, parte de una de las valvas aórticas se apoya precisamente en este septum membranoso. Acá vemos la aurícula izquierda, que decíamos es muy posterior, y parte de la orejuela izquierda. En un corte más profundo ya vemos aquí las cavidades auriculares. Esta es la cavidad auricular izquierda, perdón, la derecha, que vemos desde el punto de vista anatómico, tiene algunas características. Vean cómo es un poquito más larga en el sentido vertical. Tiene este reborde muscular, que es la cresta terminalis, ¿sí? Y muy característico la presencia de estos músculos llamados pectíneos, que le dan el aspecto rugoso a la cavidad auricular derecha y que es una de esas características anatómicas que nos permiten distinguirla de la aurícula izquierda. Vemos aquí la fosa oval o foramen oval, que es el vestigio de lo que fue en alguna vez la comunicación interauricular que permite el paso de la sangre de la cavidad auricular derecha hacia la izquierda para evitar en el feto la circulación pulmonar. Aquí vemos la desembocadura del seno coronario y aquí parte de la válvula tricúspide. Entonces, entre esas características anatómicas que hay que recordar es precisamente esta cresta terminalis, los músculos pectíneos, el foramen oval, ¿sí? La llegada de la vena del seno coronario. Y con respecto a la aurícula izquierda, vemos que es un poquito más alargada en sentido horizontal y una cavidad prácticamente lisa. Habitualmente van a llegar las 4 venas pulmonares, aunque hay algunas anormalidades congénitas en las cuales vamos a ver desembocadura anormal de las venas pulmonares. Y una característica que se me pasaba es que la aurícula derecha recibe a las venas cavas y prácticamente en el 98% de los casos recibe a la vena cava inferior. Entonces, cuando ustedes encuentren duda en qué cavidad auricular es izquierda o derecha, siempre apuesten a que es derecha, a la que recibe a la vena cava inferior. Con respecto a los ventrículos, aquí los vemos, dentro de las características anatómicas de los ventrículos, vemos que el ventrículo derecho es una cavidad muy rugosa, ¿verdad? Dado por los músculos, del músculo, perdón, que forma bajo relieve. Vamos a encontrar aquí la banda moderadora, que decíamos es una característica anatómica del ventrículo derecho. Y en un corte transversal, el ventrículo derecho toma forma de semiluna, como si abrazara al ventrículo izquierdo. Vemos que la pared libre del ventrículo derecho es más delgada, ¿sí? Aproximadamente 4 o 5 milímetros con respecto a la cavidad ventricular izquierda, que tiene una pared mucho más gruesa. Y vamos a ver las columnas carnosas en el ventrículo derecho que se han clasificado en 3 órdenes. La de primer orden sería esta, como sería el músculo papilar, en donde característicamente una porción de este músculo está anclada a la pared ventricular y la otra queda libre, protruyendo hacia la cavidad ventricular izquierda. Esa sería columna carnosa de primer orden. La de segundo orden sería a manera de un puente muscular, en donde una parte está anclada a la pared ventricular y
la parte central queda libre y la otra se ancla nuevamente a la pared. Ejemplo de ello sería precisamente la banda moderadora de la que hemos mencionado. Y finalmente las columnas carnosas de tercer orden, los músculos de manera de bajo relieve que vemos y que le dan un aspecto rugoso al ventrículo derecho. Con respecto al ventrículo izquierdo, decíamos, es una cavidad que tiene un mayor espesor en la pared ventricular, 9 a 11 milímetros. Los 2/3 superiores del septum son lisos y vamos a ver que tiene una forma esferoidal, ¿sí? O elipsoidal, perdón. Es más bien una elipse más que esfera. Es elipsoidal. Y vemos aquí también que las cavidades auriculares se unen a las ventriculares a través de estos aparatos valvulares llamados auriculoventriculares, que son la válvula tricúspide en el lado derecho, la válvula mitral en el lado izquierdo. El área valvular de ambas es muy parecido, va alrededor de 4 a 6 centímetros cuadrados. En el caso de la mitral, vamos a encontrar dos valvas, una anterior y una posterior, y vean cómo estas valvas se unen a las cuerdas tendinosas y las cuerdas tendinosas a su vez a los músculos papilares, que en el ventrículo izquierdo suelen ser dos, un músculo papilar anterior y uno posterior. En el lado izquierdo vamos a encontrar la válvula tricúspide, que como su nombre lo dice, tiene tres valvas, una septal, una anterior y otra posterior. Y vamos a encontrar un músculo papilar anterior que es muy constante y que en algunas ocasiones suele ser único y que también se une a los bordes libres de las valvas a través de las cuerdas tendinosas. Acuérdense que estas estructuras, músculo papilar, cuerdas tendinosas, son básicamente elementos de sostén de las valvas. Al momento de cerrar el aparato valvular, estos elementos impiden que las valvas protruyan hacia la cavidad auricular y entonces se produzca insuficiencia valvular. Y el otro elemento que constituye el aparato valvular auriculoventricular es el anillo fibroso, que además, vamos a ver ahorita más adelante, sirve como un elemento de sostén al esqueleto del corazón. Aquí vemos ya en una parte más posterior la válvula, la cavidad auricular izquierda, la válvula mitral y acá el ventrículo izquierdo, septum interventricular y acá la cavidad auricular derecha, vean los músculos pectíneos, la válvula tricúspide y aparte del ventrículo derecho. Y finalmente en la parte posterior del corazón vemos la llegada de la vena cava inferior, que decíamos es un dato anatómico muy constante para identificar a la aurícula derecha. Vemos aquí la aurícula izquierda con la llegada de las venas pulmonares y esto sería el surco auriculoventricular posterior. En la intersección de este surco auriculoventricular con el surco interventricular posterior, a esta situación anatómica le llamamos la cruz del corazón y es una referencia para identificar a la arteria descendente posterior que va a irrigar el tercio posterior del septum, que vamos a ver más adelante en detalle, y la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y vemos aquí el ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá el surco interventricular posterior y parte del ventrículo derecho. Estos serían algunos de los elementos, pues, anatómicos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y que lo único que pretendemos en este momento es
que lo recuerde. Este es corazón tamaño real, ¿verdad? Una pieza de disección, una pieza anatómica. Aquí vemos algunas muestras de el corazón en piezas de disección con los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente. Vean, aquí tenemos el músculo papilar, cuerdas tendinosas, ¿sí?, que van a unirse a los bordes libres de las valvas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí lo vemos, músculo papilar y las cuerdas tendinosas, ¿sí? Este sería el velo de la válvula mitral. Aquí en más detalle, músculo papilar, cuerdas tendinosas, vean cómo son elementos muy finos, muy delgaditos, pero de gran resistencia, que se unen al velo, a la parte libre de las valvas. En este caso, la mitral. Aquí tenemos los orificios valvulares aórtico y pulmonar. Vemos que el área valvular es muy parecida, 2 a 3 centímetros cuadrados, y ambos tienen normalmente 3 valvas. En el caso de la aorta, tenemos la coronariana izquierda, coronariana derecha y la posterior o no coronariana. Mientras que en la válvula pulmonar tenemos la izquierda, la derecha y la anterior. ¿Cómo sabemos que esta es la válvula aórtica? Pues ven, aquí tenemos el ostium coronario, donde emergen las arterias que van a dar irrigación al corazón. Y esto lo vamos a ver en detalle en el capítulo de cardiopatía isquémica. Y vean ustedes que la válvula pulmonar tiene una proyección anterior con respecto a la aórtica. Y estos anillos valvulares, aórtico, pulmonar, y los anillos valvulares que decíamos auriculoventriculares, van a constituir lo que llamamos el esqueleto fibroso del corazón. Aquí vemos un acercamiento de la válvula aórtica. Vean los velos de las valvas aórticas, son muy finas, ¿sí? Tenemos aquí unos nódulos que sirven de sostén al momento del cierre de la válvula aórtica, y aquí el ostium coronario. Y era lo que les decía aquí, el esqueleto fibroso del corazón. Recordamos que el corazón es un órgano muscular, pero necesita cierta firmeza, y esa firmeza se da por medio de este esqueleto fibroso, que está constituido por los anillos valvulares, en este caso mitral. Acá tenemos el tricuspidio, aquí tenemos el anillo aórtico y acá el pulmonar, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se llaman los trígonos. Este esqueleto fibroso, además de que le da sostén, sirve también como una barrera para separar las cavidades auriculares de las ventriculares desde el punto de vista eléctrico, y no se contamine la actividad eléctrica en ese momento. Vemos aquí entonces el esqueleto fibroso, ¿sí? Aquí tenemos el anillo mitral, el anillo tricuspidio y el trígono, acá el trígono derecho, el trígono izquierdo. Acá el anillo pulmonar y el aórtico. Y decíamos que además de esqueleto fibroso que sirve como sostén, también es una porción que delimita, ¿verdad?, eléctricamente a la aurícula del ventrículo. Y el triángulo de Koch es un elemento anatómico en donde podemos situar a una parte del sistema de conducción, que es la válvula el nodo auriculoventricular. Y vean aquí
Este es el triángulo de Koch delimitado por el tendón de Todaro. Sí, la base está a nivel del ostium coronario y la valva septal de la tricúspide. Esta es la referencia anatómica de este anillo y es donde anatómicamente vamos a situar al nódulo auriculoventricular. Esto del sistema de conducción lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo de electrocardiografía. Vemos aquí un acercamiento de lo que sería la válvula, la aurícula derecha. Vemos la fosa oval, que decíamos es el vestigio de la comunicación interauricular. ¿Sí? El orificio de la vena cava inferior, que decíamos es muy constante en la aurícula derecha. El orificio del seno coronario, donde vamos a encontrar una válvula rudimentaria, que es la válvula de Tevesio, y en la cava inferior también una válvula rudimentaria, que es la válvula de Eustaquio. Y aquí vemos también una pieza de disección donde vemos la aurícula izquierda, ¿sí? Y su relación, vean, muy estrecha con el esófago. Esto tiene utilidad práctica porque vamos a ver en los estudios radiológicos cómo el crecimiento de la aurícula izquierda desplaza el trayecto del esófago. Y además esta relación también ha servido para un estudio que se llama ecocardiografía transesofágica, en donde el transductor se coloca precisamente en el esófago y entonces vean, ¿qué separaría el transductor del corazón? Pues prácticamente nada más una pared muy delgadita que sería la pared esofágica. Y acá vemos la tráquea, los bronquios, y vean cómo la arteria pulmonar, aquí tendríamos la rama izquierda, pasa por arriba del bronquio izquierdo, mientras que la rama derecha pasa por delante del bronquio derecho. Y finalmente vemos aquí ya la aorta y aquí tendríamos las arterias bronquiales que nacen directamente de la aorta para dar nutrición al bronquio. Con esto creo que, bueno, ya último, para terminar, aquí tenemos el tronco de la arteria pulmonar, la rama izquierda, la rama derecha, y este es el conducto arterioso, que es muy importante en la vida fetal, pero que al nacimiento debe obliterarse. ¿Sí? Cuando no sucede así, nos da pie a un defecto congénito, que es la persistencia del conducto arterioso, y eso ya implica una anormalidad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Es, como les decía, nada más un pequeño repaso de la anatomía. Vale la pena que ustedes le den una leída para que tengan en mente estos datos que hemos mencionado. Y el próximo viernes vamos a hablar un poquito de la fisiología, que es ciclo cardíaco, parte de la hemodinamia normal del corazón. ¿Algún comentario? Tenemos un minutillo por ahí todavía. Doctor, gracias. Más una duda. La valva de Eustaquio, ¿de qué dijo que era? Es que no alcanzo a escuchar bien. Sí, es una válvula rudimentaria en la que va a la desembocadura de la vena cava inferior. Sí. Gracias. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Nos conectamos el viernes y vemos parte de la fisiología, ciclo cardíaco. ¿Sale? Sí, sí, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Buen día.